Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Lo primero, dar las gracias a IEBS School y también a Academus por darme esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes, que es cómo evitar una crisis en las redes sociales. Es un tema que siempre está de actualidad, porque la verdad es que siempre podemos aprovechar las oportunidades que tenemos en estos canales digitales para fortalecer la reputación de una marca o, en el caso de sufrir una crisis, pues para también restar esa reputación que tenemos en el apartado digital y que después también puede afectar a la vertiente offline de la marca. Con lo cual, en el día de hoy, los puntos que vamos a tratar, lo primero que para este webinar me ha parecido interesante hacer una estructura un poco para ponernos en contexto, porque es importante cuidar la identidad de una marca y sobre todo porque hay que prevenir ante estos posibles casos de crisis. Y después veremos también cómo actuar en el caso de que nosotros, nuestra empresa, nuestra marca que estamos gestionando, suframos una crisis en nuestros canales digitales. Y por último, la tercera parte de este webinar, veremos algunos ejemplos de algunas marcas que han ido sufriendo crisis a lo largo de su presencia en el mundo digital. Ya digo que es un tema que cada día, ¿no? Igual que tenemos que crear contenido en nuestros canales en el día a día, también tenemos que estar atentos a todo lo que se dice de nosotros en la red. Y también, como decía anteriormente, tenemos que cuidar y prevenir esos posibles casos de crisis que después veremos cómo les tenemos que hacer frente en el momento que suframos uno de ellos. Para comenzar, uno de los temas que me parece ya relevante, interesante de comentar hoy, es cómo nuestra marca puede verse perjudicada, puede verse afectada positivo o negativamente en función a estos casos de crisis. Al final, la reputación de la marca se ve forjada durante años y única y exclusivamente con un tuit mal puesto en un momento determinado o con una serie de comentarios críticos que podamos recibir en nuestras redes sociales, pues podrá afectar a lo que es la reputación que se ha ido forjando a lo largo de los años. Por eso es tan importante prestar atención a lo que se está diciendo de la marca en las redes sociales. Y otro de los temas interesantes, como veremos, es el tema del protocolo. Es decir, armar un protocolo de crisis es prepararse para posibles futuros casos de crisis que podamos sufrir en nuestros canales digitales. Y como digo siempre, si tenemos y podemos hacer, como veremos, un simulacro de aquellos casos que podamos sufrir, porque ya las marcas conocen la mayoría de tipos de crisis que pueden sufrir a lo largo del tiempo, y más aquellas marcas que llevan bastantes años en los canales digitales. Pues para eso podemos preparar una hoja de ruta, para que después, el día que nos toque, por desgracia, sufrir un caso de crisis en nuestra empresa, estemos preparados, estemos coordinados, tengamos el equipo adecuado para dar respuesta cuanto antes y evitar que esas crisis en social media salpique, como decía anteriormente, a la reputación de nuestra marca, la reputación de nuestra empresa. Esta imagen siempre me gusta ponerla en todas aquellas presentaciones o clases o sesiones que voy haciendo, porque creo que es importante que entendamos cuál es la realidad para una marca. La realidad hoy en día para una marca es saber gestionar bien su imagen, su identidad, tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales, en esas plataformas digitales en las cuales, partiendo de la página web, el blog, newsletter, redes sociales, etcétera, se está generando un impacto por parte de los mensajes que está lanzando la marca, se está transmitiendo una identidad. Y como vemos muchas veces, aquello que está sucediendo en offline repercute y salta al digital, y aquello que está cociéndose, como dicen algunos, o generándose en las plataformas digitales, después tiene unas repercusiones en el día a día, en la parte offline, ¿no? La parte tradicional, la comunicación tradicional de la compañía. Así que es importante prestar atención. Y lo vemos sobre todo, y aquí algunos de vosotros empezaréis a visualizar ejemplos del día a día en Twitter, ¿no? Que es principalmente donde muchas veces aparecen esas crisis, esas corrientes de comentarios negativos hacia una marca, ¿no? Y como digo, es siempre tener presente que al final la visibilidad de una empresa, la visibilidad de una marca, hoy en día hay que cuidarla tanto dentro como fuera de la red. Por eso hablamos de la realidad cotidiana, ¿no? Que integra esas dos partes, la parte offline y la parte digital. Y lo primero de todo, cuando se habla de crisis en social media, es empezar por este punto. Lo más importante es no tener miedo a esta realidad de la que estamos hablando. Es decir, hay que estar dentro de los canales digitales, hay que tener una presencia,
pero igual que hay que tener una presencia y hay que hacer formación, y aquí en esta escuela, en IBS School, pues lo saben bien, igual que hay que presentar formación a aquellas personas que van a gestionar los canales digitales, también hay que tener presente las consecuencias, tanto positivas como negativas, de no hacer una buena gestión de esas plataformas. Así que es importante, como digo, no tener miedo, pero sobre todo estar atentos a todo lo que hay alrededor de nuestra marca en la red. Y para estar atentos lo que hay que hacer es escuchar, es decir, escuchar para anticiparse a esos posibles casos de crisis que puedan surgir. Si yo estoy viendo que en los últimos informes de mi marca, las impresiones, los sentimientos, las reacciones que está generando el contenido que yo estoy lanzando, o incluso sin lanzarlo yo, sin lanzarlo la marca, las impresiones y el sentimiento que está generando es un sentimiento negativo por parte de los usuarios, ahí es donde tengo que prestar atención, poner alertas y detectar esos posibles casos de crisis que puedan aparecer en las próximas semanas. Si yo no hago una escucha digital, es muy difícil que yo pueda controlar y anticiparme a esos posibles casos de crisis que me van a aparecer. Con lo cual, es importante detectar en aquellos lugares en los cuales la marca está siendo mencionada, pero también detectar en aquellos momentos en los que puede ser que no se está hablando de nuestra empresa con el nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, exacto, pero sí que pueden estar hablando de nosotros sin escribir ese nombre como es. Por eso que hay que utilizar herramientas de escucha digital y ponernos alertas para comprobar, sobre todo para comprobar y analizar qué se está diciendo alrededor de nuestra marca, pero también en las derivadas del naming, porque puede ser que un usuario esté escribiendo mal el naming de nuestra marca, o puede ser que el mismo usuario no haya buscado el arroba, la mención hacia nuestra marca y simplemente esté señalándonos pero no mencionándonos, como le debemos después. Con lo cual es interesante siempre hacer un rastreo digital de todo lo que se esté generando alrededor de nosotros, ¿no? Como digo aquí, escuchar también significa poner la oreja donde la empresa, la marca en este caso, no está presente o no es mencionada con el arroba, pero sí está siendo señalada. Y eso nos lo va a permitir si estamos gestionando nuestra comunicación digital con herramientas de escucha digital que nos va a dar al final una información de qué sentimiento estamos generando y qué se está diciendo alrededor de todo lo que compone nuestra marca en las plataformas digitales. ¿Por qué responder? Porque esperar es decir adiós, y es así, es decir, las redes sociales, no hay ninguna red social que nos diga llevas más de 48 horas sin publicar contenido, pero sin embargo, algunos de vosotros que estáis viendo ahora este webinar, sabéis cómo Facebook e Instagram nos están lanzando mensajes diciéndonos llevas más de X horas sin contestar a una serie de comentarios que tienes aquí, o intenta mantener el tiempo de respuesta que llevas en tu página. ¿Por qué? Porque lo más importante es responder. Es mucho más importante responder en las redes sociales que generar contenido. Y ellas mismas nos lo están diciendo que nos preocupemos de los tiempos de respuesta en cada una de las redes. Si nosotros tenemos un comentario positivo, a los cuales también hay que responder, deberíamos responder cuanto antes. Si tenemos un comentario negativo, de la misma manera también hay que responder. No por el simple hecho de que sea un comentario negativo, dejarlo aparcado y decir, ¿y ahora de qué manera respondo ya a este comentario? Para eso, como veremos después, tenemos que trabajar un protocolo de crisis. Y ya digo, aquí, en base a los tiempos de nuestra respuesta, los algoritmos de cada red social afectarán a la visibilidad de nuestras publicaciones. Por eso estar atentos más a la respuesta que deis en cada una de las redes sociales que al contenido que generéis en el día a día. Para saber bien cómo podemos detectar una posible crisis en estas plataformas digitales, primero deberemos analizar cuáles son los perfiles que nos encontramos dentro de las redes sociales. Perfiles que ya muchos de vosotros seguramente os tienen que sonar, por ejemplo el troll. Perfiles no identificados que principalmente buscan sacar los colores, boicotear a una empresa o una marca en la red. Con lo cual, en este momento, con estos perfiles, es el único momento que no hay que responder de manera inmediata, sino que hay que analizar la información de ese perfil, de ese troll, y ver al final si única y exclusivamente su objetivo es, como decía antes, boicotear a las empresas. Si es boicotear a las empresas y ganar mayor influencia digital, no haría falta que respondiésemos. Lo que podemos hacer es bloquearlos, si es en el caso de Facebook, en el caso de Twitter, y de esta manera ya no le daremos pie a que siga haciendo este tipo de comentarios.
Pero luego nos encontramos con perfiles en los cuales hemos tenido un problema con ellos a nivel de producto, a nivel de servicio que estamos ofreciendo desde nuestra empresa. Pues por un fallo en el envío, por una venta que se ha hecho de un producto y ese producto pues está dañado o tiene una pequeña tara. En esos casos nos encontramos ante perfiles furiosos que descargan todo su odio y toda su ira a través de las redes sociales. Ahí hay que responder cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no, otros perfiles que puede ser que en el pasado hayan sufrido pues una situación similar, parecida a esta de este perfil, lo que van a hacer es animarse y publicar un segundo comentario que secunde el comentario original. Y así, en el caso de las grandes empresas, pues cada vez obtienen que más personas, más usuarios se vayan añadiendo a esa corriente de comentarios negativos, despectivos, hacia la marca. Por eso es importante responder cuanto antes, y luego veremos la importancia que tiene responder también cuanto antes, pero de manera tranquila, de manera pausada, leyendo bien las respuestas, analizando y aprobando con nuestro departamento legal o nuestro departamento de comunicación las respuestas que vayamos a dar. Después tenemos el perfil de aquel usuario que puede ser que esté desinformado, que haya visto a través de las plataformas digitales una información que no es la información real, no es la información veraz acerca de la empresa que nosotros estamos gestionando, y que nos esté pidiendo información porque tenga una duda referente a esa información que haya podido ser, se haya originado un rumor o se haya originado un bulo, o puede ser que sea una fake news, como vemos pues en Twitter, ¿no? Como en el último año y medio ha desencadenado ese crecimiento de fake news que ha provocado también la pérdida de fiabilidad, de credibilidad de esta red social, y también motivo por el cual algunos de los perfiles profesionales en los últimos 2 años han migrado a la plataforma de LinkedIn, porque han visto que allí, al ser una red social profesional, pues no hay tal aparición de noticias de fake news, de falsas noticias en esta red social. Con lo cual es importante también detectarlos y saber en qué momento y de qué manera tenemos que responder a esos perfiles. Después están los insatisfechos, un poco muy similares a los furiosos, con un tono no tan agresivo hacia la marca, pero a los cuales también deberíamos responder cuanto antes. Después tenemos esos comentarios que puede ser que los haga pues un empleado de nuestra compañía, y lo podemos ver y luego lo veremos en los ejemplos, cómo puede ser que personas que están trabajando en digital y que están gestionando diferentes cuentas a la vez, en vez de poner un comentario a través de su perfil personal, le han puesto una opinión personal desde la cuenta corporativa de la empresa en Twitter o en Facebook, ¿no? Y ahí se comete una serie de errores que también desde el área digital hay que responder cuanto antes, informar, explicar, como veremos después, y pedir disculpas a las personas que se han podido sentir afectadas por ese comentario que haya podido originarse, haya podido lanzarse a través de la cuenta de la empresa. Y por último tenemos otro perfil, que es un perfil que a mí siempre me gusta resaltar, que es el embajador de marca, ¿no? El brand lover, el que es un amante y un apasionado de las marcas. ¿Y dónde lo vemos sobre todo? Lo vemos en aquella red social en la cual nos encontramos a los seguidores más fieles, que es Instagram. En Instagram nos encontramos a aquellos seguidores que son más fieles de una marca, y es ahí donde vamos a ver más comentarios, principalmente positivos, de aquellos posts, publicaciones que nosotros hagamos, con lo cual hay que responder, de igual manera hay que responder, y además en Instagram tenemos la facilidad de responder con un simple emoticono, pero aunque sea con un simple emoticono hay que responder a todos los comentarios que generemos, por supuesto, porque eso nos va, como decía antes, a ayudar, a facilitar, a mejorar, a darle mayor visibilidad a nuestras publicaciones. Los tipos de crisis, pues ya digo, desde un primer comentario que pueda enlazar o encadenar una corriente de comentarios negativos hacia la marca en base a un comentario de un usuario insatisfecho, de un usuario furioso, de un usuario desinformado, de un troll al cual le puedan secundar una serie de perfiles sí identificados, no conocidos como troll, perfiles como cada uno de nosotros, pero que estén secundando ese mensaje original provocado por un troll, pues de igual manera nos podemos encontrar pues en situaciones de catástrofes, o por ejemplo, como veis aquí, en situaciones en las cuales hay un ERE de la empresa y después todas las personas de esa empresa pues lanzan un perfil en Twitter o en Facebook para pedir explicaciones a la empresa por ese expediente de regulación de empleo. Si antes se hubiese generado una buena comunicación interna por parte de esa compañía y se hubiera explicado un poco el devenir de la compañía y cómo está desarrollando su estrategia empresarial y cuáles están siendo los beneficios y las pérdidas en los últimos meses,
De esa manera se habría comunicado con anticipación al equipo, a todo el equipo de la compañía, y no llegaría el día que tuvieran que anunciar o comunicar un ERE sin haber un previo aviso. Y después lo que sucede, ¿no? Que las personas hoy en día donde vamos es a las redes sociales porque sabemos que allí alguien nos va a escuchar, porque sabemos que allí tenemos ese poder de influencia, ese poder de difusión de nuestro mensaje, y al final es donde las empresas también tienen que cuidar, las marcas tienen que cuidar, dar una respuesta directa, una respuesta ágil, una respuesta clara a través de estas plataformas. O, por ejemplo, cuando se sufre, por ejemplo, un fallo en una cadena de producción y después, como decía, ¿dónde van las personas a criticar? A las redes sociales. Si yo, por ejemplo, esta tarde voy a comprarme una camisa, compro la camisa en la tienda de ropa y después vuelvo a casa y me encuentro que esa camisa, vamos a poner, tiene una tara o tiene un pequeño defecto o, bueno, ha sufrido un pequeño corte detrás y no se ha visto, ¿qué sucede? Que antes de volver a la tienda, sobre todo aquellas generaciones más Z, la generación más millennial, los más jóvenes que estamos todo el día con el teléfono móvil, lo que sucede es que vamos a lanzar un primer mensaje a través de las redes sociales, ¿no? En vez de ir a la tienda, criticar y pedir explicaciones. Por eso es importante que desde los departamentos de atención al cliente, que hasta hace unos años hacían la gestión a través de teléfono, gestión telefónica, también hoy en día se les forme para dar este servicio de atención al cliente a través de estas plataformas de redes sociales, de chats online o otras plataformas que están apareciendo. Y de igual manera, como veis, es que hay muchos ejemplos, pero por ejemplo también con el caso de las compañías aéreas, con las compañías telefónicas, ¿no? Lo vemos cada día, la cantidad de mensajes negativos que reciben y cómo otros usuarios que han tenido, como decía anteriormente, situaciones muy similares, parecidas a las que ha vivido ese usuario en ese momento, secundan y respaldan ese comentario negativo, generando, mejor dicho, una crisis. O sea que es importante tener presente el tipo de situaciones y el tipo de perfiles, como decía, para detectar cómo tenemos que empezar a gestionar esa crisis. Y la clave de todo, para evitar las crisis, como decíamos al principio, está en anticiparse y en prepararse un buen protocolo de crisis, que ahora veremos cuáles son los pasos que os voy a dar, esos consejos para trabajar el protocolo. Y subrayo este punto que veis aquí. Este punto es muy importante. La rapidez en la respuesta que damos, no desviar nunca la preocupación, es decir, leerse siempre 2 veces lo que nos están diciendo, lo que nos están preguntando, lo que nos están cuestionando, porque muchas veces no nos hemos leído bien toda la pregunta o todo el comentario y por eso, única y exclusivamente por eso, podemos agrandar la situación crítica que podemos estar viviendo allí. Por eso es bien importante leerse la información, el comentario del usuario que ha generado. Y como digo, rapidez, pero también tranquilidad a la hora de responder. Rapidez en la toma de decisiones, pero tranquilidad, porque muchas veces se cometen errores ortográficos y lo ves en según qué marcas que están en una situación de crisis y aún están cometiendo errores ortográficos. O el tono de la respuesta no tiene que ver nada con la personalidad de la marca, un tono en plan irónico. Dices, un momento, ¿esta es nuestra personalidad de la marca? En casos de crisis, ¿cómo tenemos que responder? Todo esto, cuanto más definido lo tengamos en ese protocolo de crisis, más facilidades para las personas que están gestionando el área digital. Les vamos a evitar que después tengan que hacer llamadas o reciban llamadas, mejor dicho, desde la dirección general de por qué en una situación así han contestado de esta manera. Bueno, y ante una situación crítica, como digo, pues en una situación de temblor, ¿no? Todo el mundo empieza a temblar, sobre todo cuando no hay claro un protocolo, cuando no hay claro una hoja de ruta para estos casos, porque lo fácil es tener muy claro un cuadro de mando en el cual yo sé qué contenido hay que generar cada día. Pero cuidado, aquí está la clave del mundo digital, de las redes sociales, el saber responder bien en los momentos que uno está cuestionado. Y si nos hacemos esta pregunta, veremos y nos daremos cuenta de en qué momentos nuestra empresa puede sufrir una crisis en digital, en redes sociales. Pues es muy fácil. En el 90% de los casos, 90%, nos podemos dar cuenta de qué tipo de crisis podemos sufrir. Es decir, si nosotros como empresa somos patrocinador de un evento, podemos pensar en el caso de que ese patrocinio no vaya bien y aparezcan una serie de situaciones controvertidas, una serie de situaciones complicadas, delicadas,
por simplemente haber sido patrocinadores de ese evento o de ese programa, como veremos después en algunos casos de crisis, o simplemente con el lanzamiento del producto, o por ejemplo con un día de lanzamiento de las rebajas, o ahora que hemos tenido hace muy poco el Black Friday, pues imaginar que si yo preparo toda la campaña del Black Friday, también debería pensar que comunicar en el momento en el que puede darse, se caiga la web, por la cantidad de visitantes que estoy recibiendo ante las diferentes ofertas, promociones que estoy facilitando a través de mi plataforma. ¿Cómo debo comunicar esto a través de las redes sociales en el caso de que la web cayese? Esto lo he estudiado, esto lo he planteado, esto lo he previsto. Si yo no lo preveo y se da esta situación, perdonad, ¿cómo voy a responder? Porque en ese momento va a estar todo el mundo queriendo entrar a la web y va a estar todo el mundo preguntando qué está pasando y por qué la empresa no está comunicando y no está diciendo nada. Y ahí lo que estás transmitiendo es totalmente una dejadez por parte tuya hacia tu comunidad de usuarios, aquellos usuarios que están interesados en qué sucede en ese momento. Igual que te escuchan en el día a día cuando tú compartes un contenido, también quieren escucharte en esas situaciones en las cuales tú debes dar el contenido. Ellos no tienen que esperarlo. Tú eres el primero que tienes que comunicar qué está sucediendo en ese momento. Y como decía, y este tema es relevante porque de aquí vamos a sacar cuáles son los pasos a seguir ante una situación de crisis, ¿no? Para eso el protocolo de actuación en una crisis. Vamos a ver. El primero de todos, y este es importante, no hay que ir a Google y buscar cómo salir de una crisis en redes sociales, porque esto algunos a veces lo han buscado. Y si buscáis en Google veréis cómo hay búsquedas de usuarios que introducen estos términos para ver si Google les da la solución. Google te da la solución a casi todo, pero aquí depende de ti y vamos a ver qué es lo que tienes que hacer. El primer punto y más importante, realizar simulacros. Simulacros de contenido. Y si me lo permitís, vamos a ir un poquito más atrás. Ya no entremos en la crisis. Antes, ¿qué tipos de mensajes positivos, negativos o neutros, con esos perfiles que hemos visto antes en las diapositivas anteriores, qué tipos de mensajes puede recibir mi marca a través de las redes sociales o a través de un blog? En base a esos tipos de mensajes que puedo recibir, yo ya debería preparar unas respuestas. Y esto lo podemos hacer con nuestros compañeros de equipo. Es decir, ponernos como diríamos, en el poli bueno y el poli malo. ¿Qué mensajes daría el poli bueno y qué mensajes daría el poli malo en las redes sociales? Y a partir de ahí generemos respuestas que nos van a permitir después, cuando vayamos a las redes sociales y veamos los comentarios, justo esos, porque al final pensamos igual, los usuarios pensamos igual y vamos a enviar esos comentarios. Nosotros ya estaremos preparados. Y si buscamos los casos más difíciles, los comentarios más críticos, en los cuales hay otros perfiles que se suman a ese comentario negativo, pues de igual manera podemos prepararnos con una serie de mensajes ante esas posibles crisis que podemos sufrir en nuestras redes sociales. Cuidado con la cuerda, porque si mucho la tensamos al final se rompe. Por eso no esperemos siempre a, bueno, esto nos pasa a nosotros, todavía tenemos tiempo, todavía somos pequeños, en el día a día no solemos tener casos de crisis. No, al final eso pasa. Al final llega un día en el cual tienes una crisis. Y si tú no te has preparado, si tú no has tenido primero unos recursos para poder salir airoso, lo que sucederá es que ese día mancharás, como decíamos al principio, la reputación que tú hayas forjado a lo largo de muchos años con tu empresa. Así que prestad atención, no lo dejéis para mañana, porque es más importante prepararse a una posible crisis que generar contenido en el día a día. Cuando estamos ya dentro de una situación crítica para nuestra marca en las redes sociales, lo primero que tenemos que pensar es de dónde ha salido esto, es decir, el origen. ¿En qué red social, en qué plataforma digital se ha originado esa crisis? ¿Cuál ha sido el primer mensaje que ha desencadenado toda esa corriente de mensajes negativos, críticos hacia nuestra marca? Entonces tenemos que ir a buscar cuál es el perfil, el usuario que ha sido el que ha originado la crisis. Buscar información de su biografía, también irnos a hacer una búsqueda, un rastro digital fuera de esa red social donde se haya generado de ese perfil, es decir, en qué otras redes sociales está, qué tipo de mensajes lanza en su día a día. ¿Es una persona coherente? ¿Es una persona que cuida su imagen? ¿Es una persona que no es un troll?
Bueno, pues eso nos está dando una información. Además, sí, también el número de seguidores y el engagement que tiene con su comunidad. Porque si tenemos a un influencer, por ejemplo, que está lanzando un mensaje negativo hacia nuestra marca, al cual seguramente toda su comunidad le esté respaldando, pues ahí no tenemos tiempo para pensar. Debemos responder cuanto antes y, como hemos dicho, prestando atención a cuál es el mensaje inicial. Y evaluar el daño porque en base a esto, si no lo hemos generado, todavía con nuestro protocolo deberíamos generar en ese momento de manera rápida un comité de crisis. Ya digo, a poder ser, y os lanzo aquí este consejo, empezar a generarlo mañana. Mañana tendríais que generar un comité de crisis para las plataformas digitales. Pues alguna persona del área digital, el responsable sobre todo del área digital, alguien del departamento de marketing o de comunicación y también incluir alguna persona de dirección general. Porque al final, como hemos dicho, lo que pasa en digital afecta fuera del digital hoy en día. Así que al final, si acaba afectando a la parte de las ventas o la imagen de la empresa, es importantísimo que alguien de dirección esté en ese comité de crisis. Y ya digo, rapidez en las decisiones y tranquilidad en las respuestas. Nunca contestar en caliente, aunque nosotros tengamos la razón, aunque nos hayan puesto de vuelta y media, ¿vale? Pero nunca hay que contestar en caliente. Parar un momento, si nos hemos equivocado, eso sí, lo primero, pedir disculpas, ser preciso en los mensajes, responder de manera muy clara, muy concreta, ¿vale? No hay que dar más información de la que nos están pidiendo. Apoyemos la respuesta en nuestros valores, en nuestra trayectoria, en nuestros avales, porque eso es lo más importante. Si tenemos tantos años de historia y son estos nuestros valores, resaltémoslos allí, ¿vale? Cuando se esté haciendo una crítica hacia alguno de los temas de nuestra identidad. Y después, el siguiente punto que tenemos que cuidar es, como digo, que aunque esté cayendo una gran tormenta, aunque esté lloviendo a mares, siempre no nos podemos quedar parados, siempre hay que responder, siempre. Solo he dicho al principio que no habría que responder en el momento en el que los trolls estén lanzando algún mensaje hacia nosotros. Ahí habría que buscar primero toda la información de ese perfil y después responder. Pero si no, siempre hay que responder, no te puedes quedar parado, no puedes desaparecer. Hay algunas empresas que cuando son cuestionadas desaparecen de las redes sociales, desaparecen durante un tiempo, ¿no? Desaparecen durante 15, 20 días y luego al tiempo vuelven a aparecer. Bueno, pues ahí has perdido toda tu credibilidad, toda la confianza que tenía depositada en ti, el número de followers, el número de comunidades, el número de personas que tienes en tus comunidades. Comunicar siempre las acciones correctivas. Y podéis comunicar todas y cada una. Es decir, no hay que esperar. Por ejemplo, imaginaos en Twitter, podéis hacer una corriente de comentarios con todas las acciones correctivas o generar un hilo con los diferentes tweets que sean acciones correctivas. No hay que esperar. Si yo tengo una información y es una información creíble, una información veraz, información oficial de mi empresa, de las acciones que se estén llevando a cabo, lo tengo que comunicar. No debo esperar. Por ejemplo, no, es que todavía no sabemos si este mensaje lo podemos lanzar o no. Vale, ok, lo podemos guardar, pero si sabemos claro que esto ha pasado así y que a partir de ahora vamos a desarrollarlo de esta manera para que no vuelva a ocurrir y cuáles son los pasos de ese proceso para que esto no vuelva a ocurrir, lo debemos comunicar cuanto antes con actualizaciones constantes. Toda la información que podamos ofrecer hay que darla, porque además los usuarios en ese momento son los que están más atentos a cómo la empresa gestiona su comunicación. Y a más, antes os hablaba de los brand lovers, los embajadores de marca. Si nosotros trabajamos estrategias de fidelización con nuestros embajadores de marca, ¿quiénes van a ser los primeros que van a salir a ayudarnos para contrarrestar esta crisis que tenemos en las redes sociales? Los embajadores de marca. Los embajadores de marca son los primeros que van a recomendar positivamente a la empresa en esa situación o van a responder ellos mismos a los usuarios que estén generando esa crisis. Por eso es importante siempre prestar atención a esos usuarios que los tenemos fidelizados y que muchas veces no les prestamos la atención que necesitan. Siguiente punto,
y más que importante, monitorizar la evolución de la crisis, no única y exclusivamente en esa red social donde se ha generado, porque puede ser que haya saltado a otras plataformas digitales en las cuales nosotros no tengamos ni presencia como empresa, pero nosotros tenemos que detectar si la crisis única y exclusivamente se ha quedado allí concentrada o está saltando, está pasando de una plataforma a la otra, o incluso está saliendo a los medios tradicionales. Por eso es importante monitorizar todo el efecto de esta crisis. Incluso si es un tema reincidente, puede ser que con algún usuario pues ya hayamos tenido alguna crisis que hayamos sufrido meses o años atrás y se vuelva a generar una situación de este tipo, ¿no? Pues esto después lo que tenemos que hacer es un pequeño informe para detectar los porqués de se hayan originado esta crisis y además no solo los porqués sino también cómo hemos hecho frente a esta situación y sobre todo qué mensajes que hemos ido contestando durante el proceso de crisis nos han ayudado a bajar la tensión en esas plataformas o han incrementado todavía más los mensajes negativos hacia nuestra marca. Sobre todo es al final buscar las responsabilidades, ¿no? Es decir, saber muy bien el por qué nos están criticando a través de las redes sociales y cuáles han sido los motivos, como decíamos antes, ¿no? O sea, es importante siempre revisar responsabilidades y después, en función del tipo de crisis, puede ser que se haya cuestionado alguno de los temas de nuestra identidad o de nuestros valores de la compañía, es importante después repensar si hay que hacer un reposicionamiento de la marca, es decir, preparar una estrategia nueva digital para reposicionar la marca en otros territorios que hasta ahora a lo mejor no hemos estado cuidando, pero para salir un poco y alejarnos un poco de esa situación crítica, de esa alineación que haya podido tener la empresa con unos temas en unos momentos determinados, debemos empezar a posicionar nuestra marca en otros territorios, en otros temas que nos permitan poco a poco irnos ganando esa credibilidad, esa confianza que teníamos meses atrás. Y solo de esta manera, en función de cómo gestionemos, mejor dicho, una crisis, nos podemos beneficiar o podremos salir más perjudicados, ¿no? Por eso digo que siempre hay la posibilidad de tener una oportunidad o entrar verdaderamente en una crisis ya global de la compañía que haya podido verse iniciada principalmente en estos canales digitales, ¿no? O sea, la clave está en nuestra gestión. Como digo, no hablamos de administradores de páginas en redes sociales, sí que hablamos de gestores, ¿no? Por la gestión que hay que hacer, no solo de facilitar recursos a los usuarios que están dentro de una comunidad para que esa comunidad sea activa, sino a más también en la gestión que hay que hacer en estas situaciones críticas para la marca, ¿no? Y ahí se ve verdaderamente cuando hay unos buenos gestores detrás que están haciendo un buen trabajo para frenar, para aliviar la tensión que se pueda estar generando en estas plataformas en base a esas corrientes de comentarios críticos, negativos hacia nuestra empresa. Y ya me gustaría ahora avanzar con pues, un poco los casos de crisis que vemos en el día a día a través de las redes sociales, pero prestaremos atención a alguno de ellos que creo que es importante que lo subrayemos también, porque hay algunos que puede ser que sean como muy cercanos por tiempo y algunos que puedan ser cercanos para vosotros en función del sector en el que estáis desarrollando vuestra faceta profesional. Uno de los temas que a mí siempre me ha gustado resaltar y porque creo que dio mucho que hablar y también por los años que estuve trabajando allí en Roma, en el Vaticano, es el tema de los rumores, ¿no? Como decíamos antes, rumores, bulos que aparecen a través de las redes sociales. Pues bueno, por ejemplo, un día salió este mensaje, ¿no? Salió el mensaje de que el Papa Francisco había vendido los jardines del Vaticano. Entonces, una cantidad grande de usuarios, sobre todo en Twitter, empezaron a difundir esta noticia. Entonces, lo que se planteó es hacer, como veis aquí, esta creatividad para informar de que lo más importante hoy en día es no compartir informaciones que no son reales, que no son veraces. Y para eso hay que ir primero a las fuentes oficiales a ver si verdaderamente esa información es veraz, es oficial, es creíble. Porque si no, muchos usuarios tienden a única y exclusivamente compartir aquello que pasa por su feed, por su timeline. Y nosotros, por ejemplo, en la consultora, en Vshare,
lanzamos este año una campaña que era el tratado digital. El tratado digital era para concienciar a los usuarios de la importancia de hacer un buen uso de nuestras plataformas digitales, de las redes sociales. Es decir, pues no compartir informaciones que no sean oficiales, el no dar todavía más pie a los trolls, el cuidar y un poco analizar si puede ser que estemos recibiendo, en base a los seguidores que estamos, a las personas que estamos siguiendo, a los usuarios que tenemos que estamos siguiendo en las redes sociales, el tipo de contenido que están publicando. Es decir, porque en base a esto haremos una red social pues más igualitaria, más solidaria y que potencie el conocimiento, que es el principal objetivo, ¿no? O sea, que es cuidar un poco este aspecto, tener presente que al final un mensaje que nosotros podamos compartir está influenciando en una serie de públicos, y si ese mensaje no es real, pues podemos estar afectando no solo a la empresa, no solo a la marca, sino también a la credibilidad de cada uno de nosotros, que somos usuarios de Internet. Este, por ejemplo, lo he puesto porque siempre me parece relevante cómo en tan pocos años esto ha cambiado tanto. Es decir, es la marca Nutella que en el año 2010, creo que fue 2010-2011, tuvo una crisis muy fuerte porque una de sus embajadoras de marca, Sara Rosso, una chica norteamericana, tenía una página en Facebook donde facilitaba recetas con Nutella. ¿Qué sucedió? Que ella, por ejemplo, como veis en la siguiente diapositiva, en esa página lanzó un evento, que es el World Nutella Day, donde congregaba a todos los usuarios, en este caso, como veis aquí, en ese screenshot que hicimos, tenían más de 40.000 personas que le gustaba la página en aquellos años, ¿no? Entonces, todos aquellos eran amantes de la Nutella y compartían ese día recetas, no única y exclusivamente ella, sino todos, compartían recetas de Nutella. ¿Qué sucedió? Que esta chica, Sara Rosso, recibió una carta por parte del departamento legal pidiéndole explicaciones de por qué ella estaba haciendo uso de esta marca, cuando no era su marca. Se estaba aprovechando de la marca Nutella, estaba haciendo como una suplantación de la identidad. Mirad hasta qué punto en aquel momento para un departamento legal era incomprensible el tratamiento que podía hacer un usuario de una marca, cuando ella lo que estaba haciendo es ayudar, congregar a toda una serie de personas en el mundo amantes de la Nutella para que difundieran ese mensaje de la marca, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando ella recibió la carta, hizo una foto, la subió en su página de Facebook, y imaginaros todos los usuarios criticando hacia Nutella de por qué le estaban lanzando este mensaje, ¿no? A continuación, lo que sucedió también es que Nutella mandó una segunda carta pidiendo disculpas, que había sido un malentendido por parte del departamento legal y que para nada querían denunciar a esta usuaria, sino que al revés, en base pues al fallo que habían tenido y para pedirle disculpas, bueno, le iban a regalar lotes y lotes de Nutella para ella y para todas las personas de su familia que vinieran después, ¿no? Porque al final ahí se ve, en tan pocos años que ha pasado, 2010-2011, cómo ahora las marcas ya entienden que la imagen de una marca en redes sociales es de los usuarios, siempre y cuando no manipulen esa marca, ¿no? La imagen de la marca, pero al final nosotros nos sentimos partícipes de una marca siempre y cuando nosotros formamos parte de una comunidad dentro de las redes sociales. Así que, oye, si ellos están haciendo esta plataforma y lo están lanzando y lo están dando difusión a tu empresa, aprovéchalo. O sea, son impactos positivos de embajadores de marca que están dando a conocer pues tu empresa, en este caso Nutella. La siguiente ejemplo es una empresa también norteamericana, como veis aquí, que es especializada en la venta de productos electrodomésticos. Y en su Twitter, un día lanzaron un comentario totalmente desafortunado, que lo lanzó además una de las personas que trabajaba allí, en el área de digital. Como veis, ahí está el tweet, justo debajo lo tenéis en inglés, dice: la abuela de Obama ya sabía que esto iba a ser malo, ella murió 3 días antes de que él fuera presidente. Bueno, pues esto es un comentario, como podéis ver aquí, totalmente personal, pero que al final la persona que está trabajando allí en las redes sociales, de manera equivocada, lo publicó, lo compartió desde la cuenta corporativa.
Y aquí sí que me gustaría que prestaseis un momento atención, porque creo que es importante resaltar cómo esta empresa gestionó esta crisis en Twitter. Lo primero, lanzaron un primer mensaje pidiendo disculpas al presidente Barack Obama en aquel momento, a su familia y a todas las personas en Twitter que se pudiesen haber visto ofendidas por este mensaje enviado. Después, ¿quién cogió las riendas de las redes sociales? Pues la directora general, Cynthia Soledad. Yo soy la jefa de esta compañía y en nombre mío y en nombre de toda la compañía pido disculpas por este tuit totalmente fuera de lugar, que al final es de un comentario personal de una persona que está trabajando aquí. A continuación, también informaron a los medios de comunicación que estaban hablando de esta crisis y lo canalizaron todo con este hashtag en BC Politics, que era con el cual las personas habían empezado a secundar esa información. Y ya digo, es importante que veamos cómo al final una persona fuera del área digital, ante una situación en la cual todo el mundo está hablando de la empresa por ese comentario que había sido totalmente fuera de lugar y que había sido un comentario personal, pues coge las riendas y empieza a comunicar la directora general a través de Twitter. Aquí tenemos otro ejemplo del cual también se habló mucho en su día. Es un tuit que lanzó Hawkers México, la empresa, la marca de gafas. Dice: mexicanos, pónganse estas lentes para que no se les noten lo hinchados que tendrán los ojos mañana tras la construcción del muro, ¿no? Election Night, que era la noche antes de las elecciones en Estados Unidos, con el hashtag, como podéis ver allí. Bueno, al final, este fue un tuit que yo muchas veces me pregunto en qué estaba pensando la persona que estaba gestionando las redes sociales para lanzar este tipo de comentario a través de Twitter, ¿no? Pues ahí vemos como, por ejemplo, uno de los pilotos de Fórmula 1, en aquel momento Sergio Pérez, piloto mexicano, que tenía un patrocinio de esta empresa de Hawkers, decidió rescindir su contrato de patrocinio, ¿no? Como ven aquí el comentario, dice: qué mal comentario, hoy mismo acabo mi relación con Hawkers México, nunca voy a dejar que nadie se burle de mi país. Entonces apareció ese hashtag de México Unido, en el cual toda la comunidad latina se sumó para apoyar pues a toda la comunidad mexicana, ¿no? Y después vimos también en este caso al community manager, que además es uno de los 4 fundadores de Hawkers, quien pidió disculpas a través de, o mejor dicho, intentó pedir disculpas a través de las redes sociales con un vídeo que, si después lo queréis buscar también en internet, lo podéis ver, que para mí, desde mi punto de vista, creo que no tiene nada que ver con quién es Hawkers, la empresa, ¿no? Y es un vídeo totalmente personal, es un vídeo que parece, como veis ahí en ese pantallazo, que esté haciéndolo desde su casa, y creo que no está al nivel de la altura de esa marca, ¿no? Que ya digo, es todavía, para mí, es desprestigiar más la marca en ese momento en el cual todo un continente, y fuera del continente latino también, estaban lanzando mensajes negativos por ese tweet que habían lanzado en Twitter. Aquí vemos otros ejemplos, por ejemplo, pues en el caso de OFNAC España, también lanzó en su día un comentario, como por ejemplo aquí se puede ver: lamentable argumentario de tuiteros podemitas, ¿no? Aquellos perfiles pues, que son votantes del partido político Podemos aquí en España. Y dice: irracional y mediocre, hashtag partido de vuelta. Bueno, pues esto es, como pueden ver, es otro comentario, que es un comentario personal, pero la persona que está gestionando las cuentas en redes sociales lo lanza allí de manera equivocada. Tenía que haberlo hecho a través de su perfil personal y no a través de la cuenta corporativa, ¿no? Pero enseguida vemos como, pues un minuto después, a las 23:18, directamente ya piden disculpas por el último tuit emitido, por error en la cuenta oficial. Y al siguiente minuto, 23:19, antes comentábamos que no hay que esperar, si son acciones correctivas las tenemos que ir comunicando de manera simultánea, no tenemos que esperar tiempo a comunicar la siguiente porque hayamos comunicado esta hace 10 minutos. Dice: lo publicado no es una opinión de FNAC, sino es un mensaje personal publicado por error, ¿no? Desde FNAC respetamos todas las opiniones políticas, ¿vale? Es una manera también de pedir disculpas a todos aquellos perfiles que se hayan podido sentir afectados por este mensaje.
Bueno, este es otro ejemplo del cual lo recuerdo personalmente que fue pues un error por parte del community manager. Lo recuerdo porque digo que estaba yo viendo Twitter aquel día y por desgracia fue el día del atentado en Manchester, en el concierto de Ariana Grande, y cuando vi este medio que estáis viendo aquí que lanzó este tweet, yo no me lo podía creer, ¿no? Dice, tras el atentado en su concierto en Manchester, repasamos los looks icónicos de Ariana Grande. No sé qué estaba pensando el community manager, a lo mejor pensó, mira, es un buen momento para lanzar un tweet, que tenemos una información en nuestro medio de los looks de esta artista, pero hombre, por favor, hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y esto, en un momento así, dices, ¿qué buscas, ¿no? Con un tuit de este tipo. Entonces, bueno, al cabo de un rato, pues de hecho lo podemos ver aquí, fue media hora más tarde. Durante media hora, imaginaros la cantidad de comentarios que le estaban llegando a la marca. A la media hora hicieron este segundo tuit. Lamentamos profundamente nuestro error en la publicación de hoy y pedimos disculpas a todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas. Pero otra de las cosas que quiero resaltar, y que no lo hemos comentado antes, es que ese primer tuit, el tuit que originó la crisis, fue borrado por el medio de comunicación. Y esto es un consejo que os doy. Nos podemos equivocar todos, de hecho todos nos equivocamos en el día a día y en las redes sociales más todavía. Todo aquello que publiquéis, si os habéis equivocado, no os preocupéis, pedir disculpas al segundo después, pero aunque lo queráis borrar, primero que no hay que borrarlo, y si lo borráis, ese contenido alguien ya ha hecho una captura de pantalla y ya está en la red. O sea que no hay que borrar aquellos tweets que nos hayamos equivocado, sino lo que hay que hacer es enseguida coger el protocolo y empezar, lo primero, pedir disculpas y segundo, publicar todas aquellas acciones correctivas que corregirán, valga la redundancia, aquel tweet que nosotros hayamos publicado de manera errónea. Bueno, este es otro ejemplo que también lo quise resaltar porque es verdad que ellos buscaban otro resultado con esta acción, pero al final el resultado fue un resultado negativo, ¿no? Fue la marca Valentine's que en la final de la Champions entre el Real Madrid y Atlético de Madrid se les ocurrió la brillante idea de hacer una campaña agresiva, rompedora, muy provocativa, pero con un resultado muy negativo, ¿no? Dice, contando las horas para el partido de mañana en Turín, hashtag a la Madrid. A continuación, al cabo de un rato, pusieron otro tuit que decía, me dicen que pide disculpas por el tuit anterior y que os diga que Valentine's no se identifica con ningún equipo. Hashtag colchoneros llorones. Colchoneros son los seguidores del Atlético de Madrid. Y minutos más tarde lanzan un comunicado oficial, para los que trabajamos en comunicación, el comunicado oficial de una empresa es lo que más validez tiene, y claro, cuando ves un comunicado allí, pues de hecho te cuestionas, oye, pues igual es verdad que es así, ¿no? No te cuestionas que sea una campaña. Pero luego ya después vemos un mensaje, un tweet que hicieron con un vídeo que habían publicado en YouTube, y ahí ya se veía que era totalmente una campaña, y que al final se estaban riendo de los seguidores, con lo cual perdieron seguidores porque había seguidores de Valentine's que eran del Atlético y otros seguidores del Madrid que tampoco les gustó nada, y a muchos seguidores que no les gusta el fútbol, pues como podéis imaginar, tampoco les gustó nada que hicieran este tipo de acciones, ¿no? Porque esto ya es antes de las fake news, pero oye, el humor en según qué temas, pues hay personas que no lo llevamos muy bien, y sobre todo en redes sociales lo que no queremos es que la gente nos tome el pelo. Otro punto interesante con los influencers, ¿no? ¿Con qué influencers voy a trabajar mis campañas? Porque al final, cada influencer tiene una voz, tiene un tono, tiene una personalidad, y siempre digo que cuando tenemos que seleccionar un influencer o varios influencers para hacer una campaña, hay que mirar cuáles son sus valores, y si los valores de ese influencer están alineados con los valores de mi compañía, adelante. Pero si no, única y exclusivamente por generar un mayor impacto digital, por tener una mayor influencia, podemos salir también perjudicados, ¿no? Y este es el caso de Nestlé, que hizo una campaña con J. Pelirrojo, un youtuber, y bueno, pues este chico un día, en esta campaña que habían hecho para promocionar el Maximón, lanzó un tuit que dijo, digo que los toreros son torturadores y asesinos y dicen que me retracte. Es cierto, había que añadir que a los que les gusta verlo también. Pues aquí pues os podéis imaginar, pues todas aquellas personas que les gustan los toros,
que hay personas que les gustan los toros y que toman productos de Nestlé, pues empezaron a pedir explicaciones a la marca por este comentario que estaba haciendo ese influencer que estaba respaldado por la marca en este momento. O sea que, como digo, hay que estar atentos a en quién nos apoyamos para darle mayor visibilidad a nuestra marca. Y ahí hay que analizar bien qué perfil tiene el influencer. O por ejemplo que además es reciente, desde hace apenas un mes más o menos, en el caso de Cuétara, ¿no? Cuétara decide un día lanzar una campaña con una página que muchos de vosotros conoceréis, Cabronazi, que tiene millones de seguidores en las redes sociales, pero claro, Cuétara, ¿quién consume Cuétara? Pues muchas veces lo consumen los niños, y el contenido que publica Cabronazi en algunas ocasiones pues no está adecuado para menores de edad, con lo cual muchos padres, cuando vieron que en este caso Cuétara se alineaba con Cabronazi para lanzar esta campaña, pues imaginaros la cantidad de comentarios que lanzaron a Cuétara en este caso por haberse alineado con este influencer, si me lo permitís, que es la marca Cabronazi. O sea que por eso digo que hay que contemplar y analizar muy bien cuál es la personalidad del influencer. O por ejemplo, otro caso que fue bastante sonado, ¿no? Un concierto de Alejandro Sanz y sus amigos que hizo en Madrid el año pasado, creo recordar, y daban la facilidad de poder seguir ese concierto a aquellas personas de Latinoamérica y de otras zonas de España que no podían estar allí, en Madrid, lo pudiesen seguir a través de streaming, ¿no? Única y exclusivamente pagando 5 euros. ¿Qué pasó? Aquí vamos a ver el Twitter de la empresa, de la compañía, que facilitaba pues esta opción de ver el concierto a través de streaming, ¿no? Lo que pasó es lo que al principio os comentaba, la web se cayó, la web estaba dando problemas y las personas que habían pagado 5 euros no podían acceder a ver el contenido por el cual habían pagado. Entonces, miraros el primer tweet. No vamos a leerlos todos, pero por lo menos miraros el primer tweet, porque en una situación de crisis, como he dicho, hay que responder cuanto antes, pero hay que prestar atención a la respuesta que damos. Os leo este tweet tal cual está escrito. Buenas tardes. Disculpar a las molestias estamos, intentando solucionar un ataque que hemos sufrido de denegación de servicio. Os pedimos por favor que no intentéis acceder a la web en 1 o minutos para poder solucionarlo. Gracias. O sea, como podéis comprobar, no dan una. En ese momento estaban todos temblando en la empresa, seguro, es como si los estuviera visualizando ahora mismo. De hecho, nosotros estábamos viéndolo y estábamos siguiéndolo en las redes sociales y decíamos, madre mía, la que les está cayendo. Y era un error tras otro. Además, estaban después comunicando aquí, como veis, en la parte de la derecha, que ya podían acceder porque ya se veía, pero seguían habiendo usuarios que no podían acceder. Y aquellos usuarios que podían acceder, lo que hacían es que estaban copiando el link y lo estaban publicando. Lo estaban publicando y estaban dando la facilidad a otros usuarios que no habían pagado 5 euros por ver el concierto online, que les estaban permitiendo ver ese concierto sin pagar nada, ¿no? Entonces ahí ya se generó una crispación dentro de, sobre todo, Twitter, que no os podéis imaginar. Bueno, yo creo que la marca al final, de hecho, dijo, mira, lo dejamos tal cual y está, aquellos que lo puedan ver, que lo vean, y los que no, pues mira, lo sentimos, y yo creo que no habrán hecho nunca más un evento dando la facilidad de hacerlo en streaming. Por ejemplo, otro caso que además lo viví de cerca, lo estuve analizando también, es el tema de Aerobaby. La Aerobaby y la periodista influencer Samantha Villar, ¿no? Samantha Villar publicó un libro el año pasado, en febrero del 2017, sobre el tema de sus hijos, ¿no? Sus hijos y cómo al final los hijos afectan al día a día de una persona. Y hablaba de la intoxicación, ¿no? Decía que el hecho de tener hijos pues intoxicaba. Bueno, este es un comentario que lanzó ella a través de las redes sociales y también en base a ese libro que ella publicó, un poco buscando el titular, buscando el impacto, y una marca tradicional, clásica, muy reservada dentro de las redes sociales como Aerobaby, lo que hizo es que a los pocos días lanzó una campaña pro vida, ¿no? Lanzó una campaña pro vida con un vídeo pues un poco en defensa de la vida, y a los días después lanzó este tweet que veis aquí. Yo no sé por qué se metió
en este momento con Samantha Villar, pero bueno, ¿para qué, no? A veces, ¿por qué hacemos esta acción? Pues bueno, aquí seguramente no se plantearon el para qué hacemos esta acción y mucho menos las consecuencias que podía acarrear. Dijeron a Samantha Villar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen perder calidad de vida, tal cual ella había dicho, ánimo Samantha, tus hijos te querrán igual. Hashtag empieza la vida, que era el hashtag de la campaña del vídeo que habían lanzado unos días atrás. Y como veis, ellos lo lanzan, creo que es a las 4 de la tarde, y unos minutos que pasaban de las 9 de la noche, Samantha le responde, ¿no? Y dice, hola Aerobaby, ¿por qué metéis aceite de palma en vuestros productos con la baja calidad nutricional que tienen y el perjuicio al medio ambiente? Gracias. Ese tuit acarreó, no os podéis imaginar, la cantidad de comentarios de otros perfiles, celebrities y usuarios que hay en las redes sociales que secundaron el mensaje de Samantha, y todo lo que ha ido desencadenando. Es decir, de hecho, hasta tal punto que hoy en día, no hoy en día porque tampoco ha pasado tanto tiempo, pero hoy cuando vemos anuncios en televisión, algunas marcas dicen, nuestros productos no tienen aceite de palma. Y esto antes no se comentaba, pero en base a aquella campaña que estuvo 3 días en redes sociales, que todo el mundo está hablando de este caso, a partir de ahí todo el mundo se concienciou y sobre todo las marcas se concienciaron de, oye, esto del aceite de palma hay que explicarlo, hay que comunicarlo si nosotros en nuestros ingredientes estamos usándolo o no lo estamos utilizando. Con situaciones críticas, como veíamos al principio, pues también este es un caso que aquí afectó mucho a muchas personas aquí en Barcelona. Fue el avión de la compañía Germanwings que pues al final sufrió ese percance en los Alpes y murieron todas las personas que iban a bordo de este avión. Y después comentar también que a mí lo que más me llamó la atención es en digital cómo la compañía Germanwings y Lufthansa gestionaron este tema, ¿no? Es un tema súper delicado, es un tema que para los que trabajamos en digital, ya digo, son situaciones muy críticas, situaciones inesperadas, pero para las cuales también hay que estar preparados, ¿no? Y hay que tener un protocolo y hay que saber muy bien las acciones que hay que llevar a cabo. De entrada lanzaron este primer tweet que veis aquí, y a continuación, como veis, alguno de los temas interesantes que empezaron a cuidar ya en su comunicación digital es teñir de negro el logo de las dos compañías, de Germanwings y de Lufthansa. Empezaron a compartir todo el contenido en los idiomas español, inglés y alemán, de donde principalmente procedían todos los viajeros de aquel vuelo. Como digo aquí, tiñeron de negro el logo y además utilizaron el hashtag, ¿no?, con profundo dolor, tanto en español como en inglés, para canalizar pues, todos aquellos mensajes de solidaridad, de ánimo con las familias de las víctimas que iban en este vuelo, ¿no? Después ofrecieron a las familias, esto lo comunicaron, una primera indemnización de 55.000 euros, esto es lo que se comunicó en un primer momento, es decir, acaba de suceder, y después presentaron toda la información técnica del modelo del avión. Y aquí es interesante el tema de las dark sites, ¿no?, las páginas web ocultas, con las cuales yo ya tengo toda una información preparada para situaciones, por ejemplo, tan complejas como esta, pues donde puedo explicar y puedo mostrar toda la flota de aviones que tenemos, la compañía, las revisiones técnicas que ha sufrido este avión en los últimos años, se había cumplido todos los controles de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información la podemos tener preparada en un dark site, una página web oculta, por si un día sucede una catástrofe de este tipo, que lo podamos comunicar cuanto antes, ¿no? Y otro de los temas es que no barajaron hipótesis hasta que no tuvieron confirmaciones de todas las autoridades de lo que había ocurrido. Y un poco para ir terminando, vemos algunos ejemplos más. Este, por ejemplo, es de Donetes, también hace unos años, cómo lanzaron una campaña y, bueno, esa descoordinación que a veces se da entre agencias, la agencia de publicidad, la agencia de marketing, la agencia de comunicación, la agencia digital de la empresa, pues al final unos no habían informado a los otros de que esta campaña ya estaba en la calle, ¿no? Y esta campaña al final llevaba mensajes tan polémicos como, por ejemplo, en la caja de Donetes, este que veis aquí de a pedir al metro, ¿no? Entonces, algún usuario pues ya cuando lo vio en el metro hizo
una foto, lo compartió en las redes sociales y dijo: señores de Donetes, menos frivolizar con según qué cosas para hacer marketing porque es lamentable. Bueno, pues al final los medios de comunicación se sumaron a esos comentarios que estaban dándose en las redes sociales y al final Donetes tuvo que retirar, y de hecho aquí lo hizo muy bien porque enseguida comunicó que enseguida iban pues a quitar todas esas publicaciones y todos esos mensajes de esta campaña que se había lanzado también en offline. Bueno, el tema de los hackers, que al final podemos sufrir un ataque por parte de un hacker y nos puede boicotear, nos puede hackear nuestra cuenta, pues también tenemos que estar preparados. Como por ejemplo aquí, el caso de la página de McDonald's, que fue hackeada y le pusieron la información de Burger King, como veis en esta imagen. Esta simplemente para que veáis, es decir, al final cuando hay que explicar qué ha pasado y qué hemos hecho, pues este es un ejemplo de hace varios años, pero a mí me parecen los ejemplos más buenos para explicar cómo hay que gestionar un caso de crisis, ¿no? Y es el tema de Heineken, que patrocinaba un espectáculo, un concierto en una discoteca, y en un momento determinado, en el descanso, se realizó una pelea de perros. Esto fue en el país de Mongolia, donde además están aprobadas las peleas de perros, de animales, y como veis en la imagen, durante la pelea aparecían las banderolas de Heineken como patrocinando, respaldando ese evento, ¿no? Pues a continuación, pues aquí en esta imagen se puede ver muy bien cómo desde Heineken explicaban lo que había ocurrido y lo que ellos habían hecho. Pues primero pedir explicaciones al director de la discoteca, después pedir disculpas a todas las asociaciones de animales que se hayan podido visto afectadas. Aún así también explicaban que en este país pues estaban aprobadas las peleas de perros. Y ya para terminar la parte de los ejemplos, he ido preparando algunos más, pero para terminar la parte de los ejemplos, aquí se ve de manera muy clara cuando hay un protocolo, cuando hay alguien detrás que ha prevenido esos posibles mensajes que nos pueden llegar en las redes sociales y cuando las marcas les pillan a contrapié y no saben qué tienen que responder, ¿no? Por ejemplo, de este usuario que envía a la compañía de Aerolíneas Argentinas. Dice: a mí lo que me llama la atención es el bajo nivel de azafatas que tiene la empresa. Antiguamente eran altas, esbeltas, imponían respeto, todas las chicas y dice, y ahora todas son bajas y gorditas y deja mucho que desear el aspecto en vuelo. Y mirad la publicación de Aerolíneas Argentinas. Hola Andrés, estos son los requisitos para ser tripulante, mayor de 18 años, nacionalidad argentina, estudios secundarios, pero quedaros con el final. Los prejuicios no salen a volar y los dejamos en tierra. Saludos. La respuesta me parece de 10, o sea, espectacular. Y ahí se ve verdaderamente las empresas que cuidan y que tienen un protocolo detrás y que han hecho esos simulacros que decíamos anteriormente para prepararse ante lo que le pueda caer en las redes sociales. Y ya para ir terminando, también, por ejemplo, ¿no?, el caso del periodista Jordi Évole, que a veces coge a las empresas y quiere entrar en ellas y hacer pues algunos reportajes de investigación. Pues, por ejemplo, en el caso del Pozo, que fue hace unos meses atrás, el Pozo al final, por mi parte, creo que gestionó muy mal este caso con Jordi Évole, porque no solo no le dio entrada a hacer las preguntas que él considerase oportuno, sino que además, cuando él llamaba por teléfono, nadie respondía o pasaban la llamada a otro directivo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nunca hay que hacer, siempre desde un departamento de comunicación cuidar este aspecto, porque además esto enseguida estaba en las redes sociales, era trend topic, todo el mundo estaba opinando y todo el mundo estaba criticando la marca, con lo cual lo que puede ser una oportunidad para mostrarse con total transparencia, explicarse bien y dar coherencia a todo lo que se está haciendo desde la empresa, pues hombre, lo estás poniendo en entredicho cuando no estás contestando a las preguntas que se están generando. Este es otro ejemplo también de Máximo Duty, de un terremoto que se dio en México y que una clienta se quedó atrapada en los guardarropas, ¿no?, en los probadores, mejor dicho. Al final, cuando salió, todas las puertas se habían bloqueado, el personal de la tienda había salido corriendo cuando notó el terremoto, no se percatarían seguramente de que esta clienta estaba dentro y ella lo que hizo fue enseguida hacer un vídeo desde dentro y bueno, empezar a criticar a la marca, de por qué nadie le había avisado, bueno, etcétera. Bueno, al final ahí pues muchísimos usuarios se sumaron
a este comentario y la empresa en ese momento tuvo que empezar a responder y sobre todo a contrastar esa información y a buscar los porqués de que este cliente se había quedado dentro de la tienda. Y este fue de hace muy pocos días, con el caso de Dani Mateo, un comentario, bueno, la imagen, ¿no? La imagen que salió y que salió en todos los telediarios de él sonándose con la bandera de España, y cómo algunas marcas que patrocinaban el programa del intermedio, o por ejemplo en este caso de Revlon, una marca de peluquería estética, que lo que hacía era facilitar producto a pues aquellas personas que participan en este programa, pues recibieron una serie de comentarios a través de las redes sociales de usuarios criticando de por qué estaban patrocinando o estaban sponsorizando este programa, que se estaban haciendo este tipo de bromas hacia pues, la bandera de España, ¿no? Entonces también, como ven aquí, dentro de las redes sociales, Revlon tuvo que explicar de manera transparente pues qué había ocurrido, ¿no? Y también cuál es su vínculo con el programa y con Dani Mateo. Bueno, fueron muchas las marcas que pues al final les afectó esa imagen que apareció en el programa con este humorista y esa escena. Y ya para terminar, terminamos con unos consejos, siempre me gusta lanzarlos así, en formato en tweet. Simplemente, cuando hay una crisis es cuando hay que ser más transparentes, no hay que guardar nunca silencio, hay siempre que corregir el error con los datos y las acciones correctivas, no hay que dudar a la hora de pedir disculpas. ¿Qué más? La clave está siempre en la rapidez en la actuación, pero en la tranquilidad en la respuesta, como hemos visto antes. Ante una crisis, mucha imaginación, humildad, si nos equivocamos pedimos disculpas y sobre todo escuchar bien lo que nos están diciendo y reconocer el error, disculparse, evaluar la situación, asumir responsabilidades y dialogar abiertamente. Y por último, los 10 puntos a cuidar, que los vamos a ver de manera resumida. Vamos a ver cuáles son los 10 puntos cuando alguien viene ahí y se queja de todo. Los 10 puntos son: el primero, vigilar el entorno y establecer sistemas de alarma, como hemos visto antes, prevenir todo el tema de la escucha digital y sistemas de alarma que nos permitan saber en qué momentos y qué sentimientos estamos generando en los usuarios. Segundo punto, realizar auditorías de riesgos internas y externas con nuestro departamento de comunicación. Tercero, definir los posibles escenarios de crisis, como hemos visto, qué tipos de crisis podemos sufrir y qué tipos de mensajes podemos recibir. Formar a aquellos que van a formar parte de ese comité de crisis. Y por último, como digo, elaborar el protocolo o plan de crisis para saber bien cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo en una situación así. Realizar los simulacros y, por último, cuidar la relación con los medios, como hemos visto también en el caso de esta empresa norteamericana de electrodomésticos, que enseguida iban a mencionar los medios para que difundieran el mensaje correcto y no el mensaje erróneo que se había publicado anteriormente. Y nada, elementos que hay que tener en cuenta, pues pensar, contratar un servicio de seguimiento de noticias, es decir, tanto offline como online, pues en un seguimiento, como digo, de escucha digital, de qué se está diciendo de nosotros en la red, o cuando se nos está mencionando o señalando, o se está escribiendo nuestro nombre de manera incorrecta, pues que también lo podamos contemplar, y elaborar materiales de comunicación y contenido para esas situaciones de crisis, para estar preparado y para poder compartir el contenido en esos momentos, tener ya textos, imágenes, gráficos, infografías, como hemos visto antes lo del dark side, tener una web oculta con la información preparada, información más técnica, que nos permita comunicar en esa situación débil para nuestra empresa, esa amenaza que podamos tener en un momento determinado. Así que nada, lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias